Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Libremente. El día de hoy tengo el gusto de tener como invitada a la doctora María Alejandra Armijos, a quien le apasiona educar y acompañar a las mujeres en todas las etapas de su vida reproductiva, en el conocimiento de su fertilidad y la restauración de la salud de su ciclo menstrual, desde la pubertad hasta la menopausia. Es consultora médica en naprotecnología e instructora del modelo Creighton. Es a raíz del modelo Creighton que María Alejandra y yo realmente nos hemos conocido y ya creo que es como año y medio más o menos trabajando juntas en todo esto. El tema del episodio de hoy es los métodos anticonceptivos hormonales y el método natural. María Alejandra, mil gracias por acompañarme en este episodio hablando sobre un tema que a ti te apasiona desde tu lugar de médico, pero por ahí cuando digo he trabajado con María Alejandra por estas razones, y mis amigas que conocen mi historia, es que ella se metió en esto porque también es mujer y sus embarazos y todo. Entonces, quizás por Ujú, ahí me vas a contar a lo largo de esto cómo llegas tú a la naprotecnología y al modelo Creighton. ujú. Y desde mi lugar, porque he estado trabajando contigo por ya un año, más de un año, vamos para 2 años Ujú. casi casi. Sí, sí, sí. Tú me has ayudado con todo, entender el modelo Creighton y algo que yo siempre digo es, a mí me tomó más de 25 años realmente entender cómo funciona mi ciclo menstrual y Ujú, ya a lo largo de todo este capítulo van a entender un poco por qué me paso diciendo esto y cómo ujú. aprender del modelo Creighton contigo para mí ha sido así como que mind blowing, es una cosa que me ha abierto a realmente conocerme desde otro lado, fuera de lo que en su momento me enseñaron en las clases de ciencias naturales y lo que aprendí de el ciclo menstrual. Así Ujú. que bienvenida y muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Como dijiste, a mí me encanta hablar de ese tema. O sea que cuando me dicen para grabar un podcast, entrevista, cualquier cosa, me encanta porque me parece que es algo que necesita muchísima difusión. Y si bien es algo que ya se está hablando mucho más, ya encuentras mucha más información en redes de estos temas, igual falta muchísima difusión. Yo todavía me encuentro con mujeres, pacientes o usuarias que tienen conceptos totalmente equivocados todavía de esa formación, digamos, antigua, un poquito desinformada sobre el ciclo menstrual, sobre la salud menstrual en las mujeres. Así que estoy encantada de estar aquí. Empecemos con algo que, te soy sincera, lo escucho bastante, es más, sigo a una cuenta mexicana, pero Ujú. todavía no termino de entender del todo y tú eres especialista en esto. ¿Qué es la naprotecnología? Mira, la naprotecnología es una rama médica relativamente nueva, desarrollada alrededor de la década de los 70 y es una rama médica que nació, tal vez tendríamos que primero explicar qué es el modelo Creighton para quienes no saben, pero es una rama que nació por el desarrollo, gracias al desarrollo del modelo Creighton, es decir, como se desarrolló gracias a los descubrimientos, digamos, o lo que se entendió una vez desarrollado el sistema, el modelo Creighton de monitoreo de la fertilidad, ¿no? Entonces, una rama médica que basada en este sistema de reconocimiento y monitoreo de la fertilidad, que es el modelo Creighton, que vamos a conversar más adelante, em, busca, ¿sí? Mantener, cuidar y restaurar la salud reproductiva, la salud menstrual de la mujer. Entonces, el approach, digamos, el abordaje de esta rama siempre va a ser natural y cooperativo, lo cual no quiere decir que no sea basado en la ciencia, es un método totalmente, perdón, una rama totalmente basada en la medicina actual y la ciencia y los avances y todo lo que esto implica. Sin embargo, es pues una rama que se encarga, como te digo, de restaurar de manera cooperativa el ciclo menstrual, es decir, nunca no se usa anticonceptivos hormonales que apagan el ciclo menstrual, sino más bien buscamos las formas de restaurar el ciclo para que esta mujer, el ciclo de esta mujer funcione naturalmente como debería, ¿no? Es como este abordaje restaurador en lugar de pronto manipularlo tanto o inhibirlo como se hace mucho con los anticonceptivos hormonales. Que fue más o menos el motivo como yo llego a ti y como yo te conozco. Un Ujú, poco de mi historia, porque decía al principio, me ha tomado más de 25 años entender. Yo menstruo por primera vez a los 12 años. Durante toda mi adolescencia, yo estaba en un colegio mixto y mis clases tenían los casilleros dentro de las clases. ujú, Y eran, ponte, y habían 30 casilleros y esos 30 casilleros solo éramos 28 estudiantes.
Entonces, siempre sobraban dos casilleros y había un casillero que en serio era una farmacia, donde tenías las toallas sanitarias, los tampones, la FEM, todo. Y yo veía a mis amigas, a mis compañeras que todos los meses, voy a decir entre comillas, sufrían porque se quejaban del cólico, el malestar. Eh, tenía amigas que decían que llegaban a desmayarse por los síntomas premenstruales. Y yo, con suerte, una vez al año podía experimentar esto. Y siempre se lo manejó muy como que, pero es que eres joven, todavía tu cuerpo tiene que terminarse de desarrollar, no te vamos Ajá. a dar pastillas anticonceptivas en este momento. Llego a Ujú, los 18 años con el mismo caso y fue consulta médica, consulta ginecológica, diagnóstico síndrome de ovario poliquístico con ciclos anovulatorios, metformina y pastillas anticonceptivas. Entonces, ok, pastillas anticonceptivas. Y 18 años, a los 32, 30, no estamos, estoy hablando mal, eso fue hace 4 años, en pandemia, antes de pandemia, 2019, 2020. Antes de eso, en el 2015, 2016, yo dije, a ver, aquí hay algo que no me está cuadrando. ujú, Si me están diciendo que el síndrome de ovario poliquístico es un desbalance hormonal y es un cuadro hormonal, ¿por qué me lo está viendo el ginecólogo y no el endocrinólogo, que es el especialista en esto? Entonces, ujú. yo le digo a mi ginecólogo, usted me cae muy bien, todo lo que usted quiera, pero me voy al endocrinólogo. Entonces, es el endocrinólogo el que me hace toda esta evaluación, me habla de un nuevo cuadro diagnóstico, etcétera, etcétera. Y de ahí sí, en el 2019, 2020 le dije, se acabó. Entendía que como parte del síndrome de ovario poliquístico hay esta resistencia a la insulina. Mi papá es diabético insulino dependiente y él tomaba menos metformina que yo. O sea, yo Ujú. estaba tomando hasta 2 gramos, yo llegué a tomar 2 gramos diarios de metformina. Ya. Entonces yo le llegué a mi endocrinóloga y le dije, tiene que haber otra manera. O sea, y ella, no, pero mira las pastillas anticonceptivas. Y le dije, sí, a ver, las pastillas anticonceptivas, y creo que aquí vamos a desmentir algo que es. Pero las pastillas anticonceptivas no me están regulando el ciclo menstrual, me lo están anulando. Esta regla, entre comillas, o este ciclo menstrual que yo veo, o este sangrado que yo veo al final de cada caja de las pastillas anticonceptivas, no es natural. Y eso yo lo Ujú. sé porque para que eso se dé, tiene que pasar de manera La natural, etcétera, ovulación. etcétera. La Ujú, ovulación. Y yo sé que no estoy ovulando, todo, así que tiene que haber otra manera. eh, Vamos a buscar, y ahí empezamos a ver cambios en estilo de vida, cambios en alimentación, muchísimas otras cosas. Hasta que eventualmente empiezo a tener un ciclo menstrual. Yo podía estar, como te digo, tener un ciclo menstrual una vez al año. En algún momento ese ciclo menstrual se alineó o se cuadró con mi visita anual al ginecólogo y el ginecólogo me decía como que, no, pareciera, pero como que no, ujú. no hay ovulación y yo de repente a los 3 4 5 días tenía el sangrado, regresaba donde el doctor y decía, oiga, ¿cómo es eso? Usted me hizo eco y me dice, ok, es ciclo anovulatorio, o sea, ¿qué está pasando? Etcétera. Comienza a venir la menstruación y ahí dije, ya a esto encima se le suma que ya estaba en una relación en donde ya me interesaba tener algún método anticonceptivo, porque en ese momento no había planes de embarazo. Y de entrada, yo siempre digo, una de las primeras conversaciones que tuve con hoy mi novio fue, Ujú. no tomo pastillas anticonceptivas, no me voy a meter pastillas anticonceptivas, no me voy a meter nada hormonal, así que tenemos que hablar sobre cuáles van a ser los métodos, etcétera, etcétera. Ujú. Y eh, llegué a ti por el tema del modelo Creighton, que ha sido un modelo natural. Y una de las cosas que me llamó la atención del modelo Creighton es que en la información que tú compartes siempre mencionas que no es para o sea, que se adapta a la mujer, que está enfocado en estudiar a cada mujer. O sea, el método, cómo se aplica, cómo estudia mi cuerpo, no es el mismo que va a estudiar a eh, mi cuñada, mi vecina, mi hermana, o sea, nadie, Ujú. sino que es muy Se adapta específico. a cada usuaria. Entonces, más o menos es así como llego a ti. Y Ujú, algo que quiero decir aquí de frente es, no estoy haciendo una campaña en contra de las pastillas anticonceptivas hormonales. Mi campaña siempre es, y esto lo hablo con muchísimas de mis pacientes, es infórmate.
O sea, realmente siéntate con el doctor y yo creo que eso ha caracterizado en ocasiones nuestras reuniones, que son de 1 hora y a veces tú ya, Maffer, tengo mi siguiente paciente. Y yo, no, espérate, es que tengo un par de preguntas más. Porque yo voy con un listado de preguntas a los doctores de, a ver, puedo tomar esto, estoy tomando esta otra cosa, no lo puedo tomar, en qué momento sí lo puedo tomar. Y a veces con las pastillas anticonceptivas estén, toma, te las receto y no hay toda esta pregunta Ujú. detrás de si es que sí las puedo tomar, si es que en mi familia hay eh, herencia de problemas de sangre, enfermedades de sangre, anticoágulos, coágulos, trombos, etcétera. ¿Qué es lo que Eh, llamamos en la medicina el consentimiento informado, que es tan importante cuando prescribimos un medicamento, ¿no? O un pero tratamiento. a ratos siento que no se le da esa información al paciente. Y te lo digo porque viene desde el lado de mis pacientes que llegan y me dicen, no estoy tomando eso, esto, esto. Y yo, como las voy siguiendo, o sea, es como que desde mi lado de la psicología tengo a veces toda esta película en donde sé que mi paciente está siendo recetada por un psiquiatra, pero también sé que está siendo recetada por el endocrinólogo, pero sé que está esto, sé que está lo otro, y llegan y me dicen, estoy tomando esto aquí, y le digo, ¿tú le dijiste a tu doctor que estabas tomando esta otra pastilla para que te hayan recetado eso? No. Claro. Ahí es cuando empiezo. ¿Qué está pasando? Eh, lo que yo mencionaba hace un momento, se habla que uno de los beneficios de los anticonceptivos hormonales es que te ayuda a regular el ciclo menstrual. Entonces, eh, mito o verdad. Eso es un mito sumamente difundido. O sea, es como, te digo, hasta el día de hoy que yo siento que ya hay mucha más difusión sobre ese tema y que ya las mujeres están más informadas y entendiendo mejor esto. Sin embargo, falta muchísimo porque todavía a mí me llegan muchas pacientes eh, que me hablan de que cuando tengo ese problema con mi ciclo tal, cuando estaba tomando pastillas sí estaba regular, ahí sí tenía ciclos regulares. Entonces yo tengo que explicar en cada cita, ¿verdad? Tengo que sentarme a explicarles cuál es la realidad, ¿no? Cuando tú tienes ciclos irregulares, sin tomar pastillas anticonceptivas, ¿no? Tú tienes ciclos irregulares, pues eso es un síntoma de que algo está ocurriendo. Y cuando tomamos pastillas anticonceptivas, lo que ocurre es que sin entrar demasiado en detalle sobre el funcionamiento del ciclo menstrual tan a fondo, pero lo que ocurre es que nuestro ciclo menstrual funciona en base a una comunicación entre nuestro cerebro y nuestros ovarios. Es decir, hay una liberación hormonal en el cerebro que manda la señal hacia los ovarios y los ovarios pues, hacen su retroalimentación y así es como funciona nuestra fertilidad, nuestro ciclo menstrual. Las pastillas anticonceptivas lo que hacen es, bueno, ingresan en nuestro cuerpo unas hormonas similares a las hormonas ováricas, es decir, unas hormonas que son parecidas, ¿verdad? Con unas moléculas muy similares pero diferentes a el estradiol y la progesterona, que son nuestras hormonas ováricas. Entonces, eso es lo que ingresamos diariamente. El estradiol y la progesterona son hormonas que produce nuestro cuerpo, se producen específicamente en nuestros ovarios, pero en diferentes tiempos, en diferentes momentos. Por eso las mujeres tenemos un ciclo menstrual con diferentes fases en las cuales se producen en esta fase más estradiol, en esta fase domina la progesterona, se produce menos estradiol. Entonces, hay como un orden, ¿verdad? Cuando tomamos pastillas anticonceptivas, estamos ingresando a nuestro cuerpo diariamente, mientras estamos tomando estas pastillas, una dosis fija, digamos, diaria, constante, de estas moléculas parecidas al estradiol y parecidas a la progesterona. Entonces, al hacer eso, nuestro cerebro capta, digamos, identifica que hay estas hormonas presentes y por lo tanto, como respuesta, el cerebro más o menos es como que dice, bueno, hay hormonas presentes, yo no necesito estimular a la producción hormonal porque veo que pues hay estas hormonas presentes, por ponerlo en términos como muy sencillos, muy simples. Entonces, básicamente lo que hacen estas pastillas es inhibir la comunicación entre el cerebro y los ovarios. Entonces, el ciclo menstrual se apaga. Entonces, muchas mujeres piensan, como tú lo dices, que su ciclo está regular, que su ciclo está regularizado y por fin, después de, como en tu caso, ver reglas una vez al año, se les da como una falsa sensación de normalidad el ver reglas cada mes. ¿Pero por qué están viendo reglas cada mes? Porque estas pastillas tienen también una, un funcionamiento, digamos, en el que 3 semanas tomamos las hormonas que les menciono y una semana
o no se toma nada, dependiendo de la presentación, o no se toma nada, o se toma unas pastillas que no tienen ya estas hormonas, ¿ya? Que son la semana como de placebo, que las pastillas no tienen el contenido hormonal. Entonces, en esa semana lo que ocurre es que hay un sangrado por esa deprivación hormonal que venía constante todos estos días. Entonces, em, esta dosis constante de estas hormonas me hace que mi tejido dentro del útero, que es el que se desprende durante la regla, durante la menstruación, prolifere un poco al punto, de tal manera que cuando yo dejo de tomarlas se desprende un poco y entonces vemos estos sangrados, que suelen ser sangrados mucho más ligeros que las reglas normales que las mujeres conocían, suelen ser no dolorosos porque no se requiere de la contracción uterina que requerían mis reglas anteriormente sin tomar pastillas, entonces son unos sangrados provocados por estas pastillas, por estas hormonas, ¿ok? No son una menstruación como tal. ¿Por qué? Como tú lo decías, porque para que ocurra una menstruación tiene que haber ocurrido necesariamente antes, más o menos 2 semanas antes, digamos, en un rango más o menos de 2 semanas antes, una ovulación o un evento ovulatorio. Es decir, se tiene que haber dado el panorama hormonal, ¿sí? Que tiene que ver con una ovulación. Entonces, luego ya la consecuencia, un tiempo después, es este desprendimiento del endometrio, que es la menstruación. Eso ocurre de manera natural, debería ocurrir ciclo a ciclo, en ciclos de longitudes entre 25 y 35 días para hablar de una regularidad. Pero con las pastillas anticonceptivas no ocurre esto, sino que tenemos, como ya lo hemos mencionado, el ciclo en off. O sea, como que los ovarios están apagados, están como dormidos, no necesitan trabajar, no están trabajando y el cerebro y los ovarios no están comunicados. Te hago una pregunta y esto porque lo he escuchado digamos, mis pacientes más jóvenes y es, Ujú. las mujeres nacemos con la cantidad de óvulos que vamos a necesitar, dentro de todo esto. Y justo lo que tú acabas de decir ahorita, eh, mientras estoy tomando las pastillas anticonceptivas, los ovarios están apagados. En Ujú. algún momento, en alguna ocasión, he tenido alguna paciente que me dice, ya, ahorita estoy tomando pastillas anticonceptivas y si me llego a casar entre los 27 y los 28 años, ya dejo de tomar pastillas anticonceptivas, entonces eh, es como que si tuviera La reserva preservada, como que tengo mis ovarios como exacto. antes de tomar pastillas. Es más, en algún Sí. momento me llegaron a decir, estas como, como que el ejemplo que Expresión. usaron fue tipo, eh, me sale más barato que congelar los óvulos porque los tengo aquí mismo en mi cuerpo y simplemente no los estoy congelando, simplemente los estoy Ujú. conservando porque Sí. está en pausa. ¿Qué Sí, pasa en ahí, eso? ahí también hay un mito importantísimo y eso está totalmente descrito y no hay mayor, digamos, controversia sobre eso. Más bien es como una idea equivocada que por ahí se ha regado o tal vez por lógica las mujeres lo piensan, no, bueno, si pongo mis ovarios en pausa, entonces luego cuando los reactive van a estar como, o sea, si te empecé a tomar a los 19, cuando los reactive a los 35 van a estar ovarios de 19 años y no ocurre así tampoco, ¿no? Los ovarios, este tiempo que transcurre mientras yo tomo pastillas anticonceptivas que puede ser de décadas, ya no es que va a pasar que en el momento que las dejo de tomar, mis ovarios siguen eh, en el estado o la reserva ovárica se mantiene como cuando empecé a tomar las pastillas. Igual sigue, digamos, existiendo el, entre comillas, envejecimiento de los órganos, ¿no? El envejecimiento, pasa el tiempo y pues los ovarios también, como todos los órganos, pues se sienten ese tiempo que pasa y no hay ninguna evidencia de preservación de los óvulos, de la reserva ovárica con el uso de anticonceptivos. Si quien diga eso, pues no estaría muy actualizado. Porque definitivamente no. Cuando una mujer de 40 años que viene tomando pastillas anticonceptivas desde los, digamos, 20 años, ya 2 décadas tomando pastillas anticonceptivas, en el momento que las dejan, tú chequeas a esta mujer, sus ovarios, su reserva ovárica, y va a ser la reserva ovárica de una mujer de 40 años, no va a ser la de una mujer de 20. Claro, no es como estás viendo una serie, pones pausa, te fuiste, Exacto. regresaste y le quita, pones play y ahí avanzas. Así es, sí. Eh, Algo que tú mencionabas al principio, que realmente para mí fue, insisto, tengo ya 2 años trabajando contigo, aprendiendo el modelo Creighton. Me acabo de enterar que la naprotecnología nace del modelo Creighton y yo creería que era un poco al revés. Entonces, empecemos a hablar un poco sobre este modelo que tú lo vas a explicar mejor de lo que Ujú. yo puedo explicar. Cuéntame qué es el modelo Creighton como un método natural de el cuidado del... Voy a hablar del cuidado del ciclo menstrual de la mujer, ni siquiera de la fertilidad como tal. Sí, Entonces, perfecto. El modelo Creighton es un sistema desarrollado en la época de los años 70, ya,
un poquito en respuesta a justamente este boom que se dio a nivel ya mundial realmente de la distribución ya fuerte, por así decirlo, de los anticonceptivos. Los anticonceptivos se desarrollaron en los años 60 y se empezaron a distribuir de manera súper amplia, ¿no? Entonces rápidamente se empezaron a usar en todo el mundo. Los anticonceptivos hormonales, me refiero, no las pastillas anticonceptivas, para ponerle como que un nombre más exacto, ¿ya? Entonces, el modelo Creighton nace un poquito en respuesta a esto, ¿no? En respuesta a, ok, estamos usando un medicamento, un fármaco, digamos, que está desarrollado con el fin de inhibir el ciclo menstrual. ¿Qué pasa con el ciclo menstrual? Eh, ¿Por qué no revisamos o volvemos a estos métodos que ya conocíamos y que de pronto tenían sus bases científicas también? Para poder planificar, hacer planificación familiar, porque fue para lo que se desarrollaron las pastillas anticonceptivas, inicialmente solamente para planificación familiar, luego se empezaron a usar como tratamiento de otras patologías, que ya lo podemos conversar luego. Pero en cuanto a planificación familiar, el razonamiento fue, volvamos a lo que veníamos haciendo, a ver qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto? Específicamente, quien desarrolló el modelo Creighton con su equipo es un médico ginecólogo en Estados Unidos, y él lo que dijo, pues quiero investigar qué es esto de los métodos naturales, quiero revisar qué bases científicas tiene, qué tanta evidencia hay detrás de esto, si realmente es algo que se puede como explorar y, y de pronto puede ser una mejor alternativa. Y efectivamente pues se basó en los estudios previos de otros métodos, como por ejemplo el método de Billings, que es un método también de monitoreo de la fertilidad natural desarrollado un tiempo antes. Entonces se dedicó este médico con su equipo a investigar, a desarrollar, y desarrollaron este método que se basa en el mismo biomarcador, digamos, que este método de Billings, pero ya no, digamos, innovando, ¿no? Y volviéndolo un método estandarizado, con estudios científicos y ya totalmente desarrollado, y lo que conocemos hoy como el modelo Creighton, que pues tiene toda una institución por detrás, ¿no? Eh, entonces, este método del modelo Creighton se basa en la observación de biomarcadores, ¿ya? Es totalmente un método natural y que no requiere de ningún tipo de ayuda, digamos, externa. Lo menciono porque hay otros métodos naturales que sí, que utilizan, por ejemplo, termómetros, que, por ejemplo, el método sintotérmico, o hay métodos que utilizan dispositivos, ¿ya? Entonces, hay diferentes métodos, que es interesante porque hay muchísimas opciones para las diferentes mujeres, para las diferentes parejas, que pueden investigarlos y pues ver qué se adapta más a cada uno. Pero el modelo Creighton específicamente es únicamente de observación, ¿sí? Entonces el modelo Creighton se basa principalmente en este biomarcador, que es el flujo cervical o el moco cervical, como quieras llamarlo, que es un indicador, un excelente indicador de la apertura y el cierre de la ventana fértil dentro del ciclo menstrual de la mujer. Entonces desarrollaron este método y pudieron identificar claramente, pues dentro de un ciclo menstrual, mediante un registro en una cartilla, cuáles eran las ventanas fértiles e infértiles de la mujer. Entonces, pues de ahí nació todo. Pero, ¿por qué te contaba que de ahí nace también la naprotecnología? Porque se dieron cuenta, tenían obviamente en el tiempo que estaban desarrollando este método, tenían una gran cantidad de mujeres registrando para ponerlo pues a prueba y en práctica, y poder hacer los estudios estadísticos de efectividad. Se dieron cuenta de que las cartillas estaban reflejando como signos de alarma, ¿no? Signos de alerta. Entonces, las mujeres que tenían ciertas patologías mostraban este patrón en su cartilla. Las pacientes que tenían síndrome poliquístico mostraban este patrón de moco. Las mujeres que tenían endometriosis mostraban estos marcadores. Las mujeres que tenían una deficiencia hormonal de tal tipo mostraban este otro marcador. Entonces se dieron cuenta que había información clínica valiosa en estas cartillas, en este registro diario de la mujer, y una información clínica súper específica de esa mujer. O sea, súper como el detalle de esta mujer, un reporte mensual de la salud hormonal menstrual de esta mujer que está registrando su cartilla. Entonces de ahí se desarrolló, como este médico que te digo que desarrolló el método era un ginecólogo, pues de ahí se dedicó a desarrollar esta rama médica que es la naprotecnología, que con la ayuda de esta cartilla, de estos marcadores que nos bota tanta información, nos botan tanta información valiosa, podemos estudiar de manera mucho más dirigida, mucho más específica a cada mujer, y ver qué es lo que está ocurriendo para poder tratar de siempre restaurar ese ciclo menstrual. Te hago una pregunta y luego quizás puedo compartir mi experiencia como usuaria en particular de este método. Ujú, ¿Cuáles serían los beneficios de entender el ciclo menstrual para la salud en general de la mujer, ujú, y también con el objetivo de entender la fertilidad? Hoy en día que estamos hablando de, creo que es
no sé si es que es más común o ya no es tan en secreto quizás los diferentes problemas que pueden existir en la búsqueda de una fertilidad, de un embarazo, etcétera. ¿Cuáles vendrían a ser los beneficios de conocer y entender tu ciclo menstrual? Ujú. En cuanto a la parte médica, o sea, la parte de salud, digamos, de prevención, es súper, súper importante. Por eso yo siempre digo, muchas personas también tienen la idea de que una persona que va a usar un modelo Creighton o un método, algún otro método de monitoreo de la fertilidad es pues porque o está haciendo planificación familiar, quieren buscar un embarazo o evitar un embarazo, ¿verdad? O tienen un problema de fertilidad. A veces también lo asocian bastante como con eso. Ya hoy en día como que sí hay un poquito más de esa asociación. Pero la verdad es que si fuera por mí, yo siempre digo eso, si fuera por mí, yo a cada niña que llega a su primera regla, la sentaría a aprender a registrar su ciclo, ¿no? Sea con el modelo Creighton o de la manera que sea para que aprenda a registrar su ciclo. ¿Por qué? Porque tener este monitoreo es sumamente valioso, ya como te dijeron a ti en su momento, tú empezaste desde tu primera regla con ciclos irregulares, no veías reglas por mucho tiempo, ¿verdad? Esta presentación del ciclo menstrual en nuestra pubertad puede ser así, puede tener como alteraciones, como dolor, como ciclos muy irregulares, ciclos anovulatorios, eh, puede haber como ciclos bastante como inusuales, digamos, o, digamos, fuera de lo normal, pero se considera, entre comillas, normal dentro de esos primeros 2 años, desde la pubertad, desde que empieza a menstruar, ¿verdad? Una vez que pasan esos 2 años ya tenemos que investigar si esta mujer, si persiste en esta mujer estos signos, entonces hay que ver qué está pasando. Entonces desde muy temprano, imagínate, 2 años después de menstruar, y ojo que tampoco es que vamos a dejar a la niña que acaba de menstruar y tiene ciclos hiperdolorosos, tampoco vamos a dejarla en el olvido y no ayudarla, ¿no? El problema es que muchas veces se la ayuda dándole pastillas anticonceptivas desde ese momento, ¿no? Que sus ciclos están recién desarrollándose y no han alcanzado todavía ni una estabilidad y ya están medicadas con anticonceptivos, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto, ya desde una temprana edad podemos identificar cuando persisten esas alteraciones que esta niña, esta chica, tiene un problema con su ciclo, ¿ya? Entonces, con estas niñas podemos abordar desde muy temprano un síndrome de ovarios poliquísticos, por ejemplo, que sabemos que tiene repercusiones a más largo plazo para concebir, para lograr un embarazo, ¿verdad? En el síndrome de ovarios poliquísticos hay una situación de subfertilidad más que infertilidad. Eh, Cólico menstrual también, cuando es persistente tenemos que considerar qué está ocurriendo. O sea, todos estos signos de alarma que a veces pensamos que son normales, que son como parte de, soy mujer, entonces me toca vivir con dolor, como tú decías con tus amigas, ¿no? Me toca sufrir cada regla, me toca volverme un poco loquita antes de que me llegue mi regla y pelearme con todo el mundo y perder los estribos y tener estos cambios humorales cuando realmente estos son signos de que mi cuerpo me está diciendo algo está pasando, ¿no? Algo no está bien, no está estable en este ciclo y podríamos irlo abordando como de manera mucho más oportuna, ¿ya? Entonces, en cuanto a prevención, es sumamente útil tener este registro. De ahí me preguntaste también en Para la cuanto a, fertilidad. para la fertilidad, pues más o menos lo mismo, ¿no? Para la fertilidad también. En el caso de que las mujeres pues no registran como yo desearía y soñaría que desde su primera regla empiecen a registrar, sí sería súper, súper útil que las mujeres empiezan a registrar ya en las edades que están pensando pues en a mediano plazo un embarazo, pues qué sé yo, antes de casarse, cuando ya están pensando en la posibilidad de un embarazo, sea que tengan o no un problema, sería algo evidente que está mal con su ciclo, sería ideal que ya puedan ir registrando. Les da la ganas, digamos, muchos, teniendo súper claro cuál es tu ventana fértil, ¿ya? Porque a veces también nos enseñaron en el colegio casi que te miras mucho y te quedas 22, embarazada, como cuidado, ¿no? Siempre nos enseñaron la fertilidad desde ese punto, que tal vez en una pareja sumamente como sana, sí, puede ser que sea muy fácil claro, todos sabemos cómo se hacen los bebés, no nada es que es un misterio ni tiene demasiada ciencia, pero sí hay muchos casos en los que se dificulta el embarazo por un desconocimiento realmente de cuál es mi ventana fértil, ¿no? De cuándo hay más posibilidades y de pronto no se están usando los días de mayor probabilidades o se está pensando que la ventana fértil es más antes o después y entonces no se consigue un embarazo por eso. Entonces, por el tema de buscar un embarazo también, digamos, en una mujer saludable, tanto como en una mujer con alguna dificultad, también nos viene bien conocer y entender cómo funciona mi fertilidad, cuándo estoy fértil y cuándo no, ¿ya? E incluso fuera del tema de planificación familiar también es algo valioso, perdón, saber qué está pasando con mi cuerpo, lo que tú decías, ¿no? Que hasta 25 años te tomó entender qué estaba pasando con tu cuerpo, cuando tenemos ciclos desde los
11, 12, 13 años en promedio y vivimos con esos ciclos, en tu caso, una vez al año, pero normalmente pues casi que cada mes, 12 veces al año estamos teniendo estos ciclos y no entendemos qué está pasando. Entonces eso realmente ayuda mucho a entender nuestras fluctuaciones hormonales, por qué me siento así, por qué será que en esta fase de mi ciclo, que claro, por qué será que a ratos, mejor dicho, no tengo energías para hacer las cosas o no logro como que cumplir mis metas del día, qué sé yo, ser productiva. Cuando tú ya entiendes que tienes una ciclicidad y que tienes partes del ciclo en las que tú tienes mayor tendencia a la productividad, a moverte, a hacer, a socializar, a a desarrollar esa parte de ti, ¿ya? Y otras que no, entiendes que no es que eres una vaga a la mitad del ciclo y que no es que eres rara o estás con un problema mayor, sino que tienes fases en las que tienes mayor energía, fases en las que tienes menor energía, fases en las que tu cuerpo está naturalmente mucho más introvertido, introspectivo, mucho menos sociable, no tienes tal vez tantas ganas de ser el alma de la fiesta, ¿no? Entonces todo eso también te ayuda como a entenderte y te ayuda también siempre conocer cuál es la normalidad, qué es lo normal. Y eso pasa mucho, le pasa mucho a mis pacientes, ¿no? A mis usuarias, que ellas saben cuando en algún momento pueden empezar a haber empezado su registro del ciclo con ciclos totalmente normales, sin ninguna alteración, nada que llame la atención, y de repente algo cambió. Y mira, estoy teniendo reglas así, y mira qué raro, tuve un sangrado intermenstrual, o qué pasó ese ciclo de moco, tuve muy poco moco, tuve un ciclo seco, ¿qué habrá pasado? Y podemos ir indagando y ver qué está pasando, ¿no? Y ellas llegan, en muchos casos llegan a su ginecólogo con toda esa información, el ginecólogo no sabe qué hacer con esta información, pero las mujeres hoy en día, si registran su ciclo, tienen mucha más información sobre sí mismas y pueden abogar mejor por su salud, ¿no? Por el manejo de su salud. Ahí sí doy total fe de eso. Es más, voy a comentar dos cosas. La una es que si esta fuera una de nuestras citas de control, Ujú, tuviera que decirte, he llevado el registro, pero no estoy haciendo la anotación al final del día. Tú sabes que hago una anotación así como que en un papelito y ujú, luego cada 2, 3 días me siento. El día sábado estaba mal. Sabía que estaba en estos días próximos a enfermarme, pero ujú, estaba cansada. Lo podía atribuir a que había tenido una semana full, no sé qué, no sé cuánto. Pero terminé el día llorando por la siguiente ujú, razón. Estaba viendo una serie de así como que de misterio, asesinato, un thriller, ya, pero estaba viendo un capítulo de esta serie, me estaban ujú, hablando, me estaban por acá molestando, me estaban escribiendo, mis amigas estaban saliendo y sí quería salir, pero no tenía energías para salir, me había pasado postrada en la cama y me empecé a llorar. ujú, Y estaba con mi mamá y con uno de mis sobrinos y me dicen que mi sobrino mi sobrino era el que me estaba molestando y de repente fue como que, ¿pero por qué empezaste a llorar? Pero sí, pero lloraba y lloraba y lloraba y yo, me tengo que preparar de aquí a mañana. O sea, en los próximos días. Y efectivamente pasó y fue como que ujú, esto. Y regresé y ahí sí que dije, estoy consciente de que ya pasé mi ventana fértil, estoy consciente de que ya debería estar en esta ventana en el que yo sé que después de mi ventana fértil, entre 12 y 14 días me viene Llega la tu regla. regla. Entonces ya sabía todo eso, no estaba, lo que no tenía como que muy presente era qué sé yo, estoy en el día 12, ya ahorita ya estoy en eso, pero sabía que Ujú, estaba, o sea, yo sabía el día sábado que si ujú, estaba, si no ya, si ya no estaba en el día del 12 al 14, estaba en el día 9, 8, así ya ujú. súper cerca. Y Claro. efectivamente ya cuando me senté a registrar, pasó. Para mí llegar a conocer eso ha sido, y eso a veces lo converso con mi novio porque le digo, como estamos en una relación a distancia, a veces como que cuando Ujú, ya sé que nos vamos a ver yo, ups, sí, voy a estar inventando fértil la semana que nos vamos a ver, por si acaso, te Claro. informo que sé que lo otro. O llevo en la mitad de la ventana fértil y me regreso ya en los días en que empezó la regla. Entonces, yo le digo, y sí le digo, para ti esto puede ser a veces medio cansón de mi parte o puedes creer que estoy como que súper obsesionada con salir embarazada, no, pero necesito que tengas claro que esta para mí, yo le digo el álbum de los bebés, para mí la cartilla, para mí es el álbum de los bebés. Digo, para Gracias. mí esto es maravilloso porque es saber, es programarme, o sea, es saber en Ujú, serio de el próximo fin de semana entre jueves y lunes me puedo estar enfermando. Entonces ya sé que si voy a ujú, viajar, viajo con todas, o sea, como que con mis pastillas y con las cosas y ujú, con todo todo. lo que necesitas. Versus haber pasado
25 plus años, dejando de lado los periodos que estuve con pastillas anticonceptivas, Ujú. en donde de repente estaba en un periodo de 3 4 años, sin pastillas anticonceptivas y de repente era así como que, oh, me enfermé. O sea, Ujú. en la mitad de la nada. Entonces, conocer esto para mí ha sido súper importante. Lo otro que quería comentar es, y esto tú sí lo sabes, es cuando salí embarazada el año pasado. Ujú. Eh, yo venía de, me acuerdo tanto de que yo te escribo y te digo, estamos miércoles, me tocaba enfermarme el día lunes, no me he enfermado, mándame foto de la cartilla, lo analizamos por WhatsApp y tú, Maffer, antes de hacerte un examen de embarazo. Y yo, no, es imposible, es imposible, es imposible, no cuadra, no cuadra, no cuadra, no cuadra, porque una semana antes de este mensaje yo me había hecho una prueba de sangre, embarazo y había salido negativo porque había estado calculando el este. Entonces yo, no, es imposible, es imposible, es imposible. Sale el examen positivo, embarazo. Voy donde el ginecólogo y yo te decía, es que ya me imagino cuál va a ser la primera pregunta que me va a hacer el ginecólogo. Fecha de su última regla. Y yo le digo, yo le voy a decir al ginecólogo que la fecha de mi última regla fue el 12 de julio y ya para eso que la gente como que ponga un timeline, Ujú. esto fue 11 de septiembre más o menos, 10 11 de Ujú. septiembre. Yo le digo, el doctor me va a decir, es imposible que usted tenga 2 meses de embarazo. Y yo le digo, totalmente de acuerdo, porque yo acabo de estar con mi enamorado hace 3 semanas. Ujú. Entonces, en esto de que me hice, en ese primer eco, me decía, ok, sí, hay un embarazo, tenemos que esperar la siguiente semana, el siguiente eco, y ya con el siguiente eco, cuando ya hubo latidos, ya se veía el saco vitalino, creo que se llama, bueno, Ujú. todo, él empieza a hacer por las mediciones, todo, me dice, este, vamos a ver fecha de concepción para así calcular Ujú. mi fecha de dude y todo. Ujú. Entonces yo le digo, ya, pero espérese. Y saco mi cartilla. Y yo, a ver, dígame, vamos a ver. Entonces él saca con el circulito este de los doctores y me dice, a ver, ya como Ujú. no funciona fecha de última menstruación, vamos a verlo así, que el eco dice esto, lo otro. Ujú. Y me dice fecha de fecundación entre el 20 y el no sé cuánto entre el 20 y De el julio. 25 de agosto, te podía hacer Dios. por ahí. Yo, sí, efectivamente, yo estuve hasta, es más, digo, yo estuve en Estados Unidos hasta tal fecha, de ahí tuve 2 días secos, tuve Ujú. otro día de moco de fertilidad y ahí otra vez Ujú. otro día seco y yo, ok, o sea, Ahí lo que, estaba. ahí estaba, o sea, ahí estaba marcado, en la mitad de la ventana que él me dio estaba la fecha. Ujú. Entonces, hablo nuevamente, mis doctores me tienen, creo que me gano el cariño de mis doctores porque tienen que tenerme muchísima paciencia, porque yo le digo, para mí esto es increíble, o sea, poder ver esto de esta manera es una cosa impresionante. Luego de la pérdida que tuve en el embarazo, del aborto espontáneo, todo, me ha tocado, he planificado mis fechas de chequeo de este año estratégicamente. O sea, Ujú. he visto que he estado en ventana, que voy a estar en ventana fértil y es como que ya voy. Y me hacen el eco y verlo en Ujú. la pantallita y que me haga sentido y me haga match con lo que estoy registrando, para mí es como Ajá. que realmente es un alivio porque es conocer de haber pasado Ujú. toda mi adolescencia sin ciclos menstruales, toda mi adolescencia, también con esta idea de algo que me quedó clarísimo de la clase de ciencias naturales es necesitas el ciclo menstrual para un embarazo. Entonces, Ujú. para mí era 1 más 1 es igual a, o sea, mejor dicho, 1 menos 1 es igual a 0. Si yo no Ujú. tengo ciclos menstruales, entonces no va a haber embarazo. Ujú. Y conforme iba creciendo y me iba interesando muchísimo más en mi cuerpo y en cómo funcionaba, las pastillas anticonceptivas desde el punto de vista de tratamiento para mi síndrome de ovario poliquístico, yo sabía que no me Ujú. estaban ayudando a Ujú. tener esta menstruación. Entonces, te hacía esta pregunta mucho para que tú des la respuesta desde el campo médico. Ujú. Por mi lado, poder compartir esta experiencia que es para a mí el haber utilizado este método natural, que, sorry que lo diga así, es tedioso porque Ujú. uno tiene que llevar un control exhaustivo del Ujú. método. Creo que se juntan muchas cosas en mí. Mi personalidad, que soy súper metódica, pero Ujú. también lo principal, y creo que mi motivador principal era yo necesito entender qué está pasando con mi cuerpo. Y Claro. necesito entenderlo de una manera que no sea tan como que, ah, sí, mira tus hormonas.
hay un desbalance hormonal y efectivamente tú lees pues el resultado del examen que te da el cuadro acá del rango así, el Ujú, rango asado, y yo decía, no me combina por ningún lado, o sea, ujú, la una está como si fuera mujer en premenopausia, la otra está como si ujú, fuera no sé qué. Y mis últimos exámenes, ver esos resultados hormonales, comparo con los resultados que tenía en el 2017, en el 2011, ujú, y ver que ahorita mis hormonas entran en un cuadro de una mujer de mi edad, en edad ujú, fértil, y que hace match a eso. O sea, que no es una cosa ujú, que mi progesterona está elevada, que mi testosterona está sumamente elevada, que mi progesterona es casi que no existente, que no tengo esto, no ujú, tengo lo otro. Entonces, recibir esta información para mí ha sido sumamente importante. Aparte, también como lo que sí puedo decir es, empiezo mi ventana fértil y a los 2 días me empieza a dar gripe, automáticamente digo, no, este va a ser un ciclo de doble pico porque no va a pasar ujú. y lo empiezo a ver. Entonces Sí. empiezo a tener estos eventos o empiezo a identificar que eh, lo viví el año pasado. Mi papá tuvo una crisis médica, Ujú, entonces fue una época de estrés en mi vida y estaba justo, debería yo haber estado empezando mi ventana fértil, entonces se me empezó a alargar eso. Entonces, es toda esta información donde tú empiezas a ver cómo somos seres integrales, que ujú. no es solamente el cuadro hormonal, que también Sí. respondemos a nuestro Al entorno, ambiente, claro. al ambiente y Sí. cómo esto nos empieza a afectar y cómo esto nos empieza a cambiar. Y contigo lo hemos visto cuando de repente como que empezamos a ver y tú me analizas mi cuadro todo tú me dices, ¿qué pasó aquí? A ver, espérate, fecha. Yo, no, en esa semana estaba yendo de viaje, entonces, ok, previo Ujú, al viaje, el estrés, la ansiedad de todos los cambios que tengo que hacer, todo lo que tengo que dejar listo acá, etcétera. Entonces, es toda esta información que es sumamente valiosa y a mí me ujú, permite, hoy que lo conozco y lo veo, ujú, yo sí puedo coger y puedo decirte, más alejándome de que en ese momento me sirvió el decir, ya debería haberme llegado a la regla y no me llegó, ujú, y sabía que existía la posibilidad del embarazo. ujú, Hoy en día, en cambio, lo puedo ver y puedo decir, esto se me está alargando mucho, me he sentado contigo y lo hemos conversado y tú mismo has visto mi cuadrito que tengo aparte de cuánto tiempo promedio debería durar la ventana de días fértiles, cuánto tiempo promedio debería durar acá, cuánto tiempo promedio debería durar la etapa de menstruación. Que cuando he ido donde mi médico me he sentado con él y digo, ¿sabe qué? En mis últimos 2 ciclos he tenido muchos días he tenido como que muchos días de sangrado muy, muy fuerte. Entonces ujú, me dice, soy encima propensa a tener problemas de anemia. Entonces, ¿sabes qué? ujú, Hagamos un examen, efectivamente, estás baja de hierro por estos días de flujo muy... Y también identificar eso, porque como yo te decía al principio, hemos normalizado tanto, y eso lo veo también desde mi campo de la sexología, hemos ujú, normalizado tanto el dolor en la mujer, en donde, ujú, sí, la menstruación duele, entonces el ciclo, tus síntomas premenstruales, como te decía, tengo amigas que se desmayan, tengo amigas que se les dispara ¿cómo se llama? La migraña, y ujú. eso son Normal. Ujú. síntomas que deberías ver, que los tenemos normalizados como que, ay, sí, me duele y tienes que tomarte una pastilla y Claro, doparte porque y somos aguantar, mujeres. porque somos mujeres, y esa no es la realidad. Ujú, Hemos hablado muchísimo de síndrome ovario poliquístico porque es con lo que estoy, digamos, lo he vivido en carne familiarizada. propia, Ujú, pero también tenemos el cuadro de la endometriosis, en donde ujú, todo esto altera nuestro ciclo menstrual y efectivamente hay medicamentos, y como yo decía en un principio, no quiero irme, no es una campaña en contra de los métodos hormonales, en su ujú, momento se van a necesitar eh, para ciertas patologías, pero también pueden ser utilizados como una especie de curita para muchas otras, en ujú. donde si no lo sabemos comprender bien, pueden ser mal utilizados. Algo Sí. que también me gusta muchísimo del modelo Creighton y es cuando yo te contacté la primera vez, efectivamente te dije, no soy una relación, somos una relación a distancia, me voy a conectar yo sola. Eh,
me acuerdo tanto que en esta primera reunión que tú y yo tuvimos, tú me decías, lo ideal sea que esto sea en pareja, que estas charlas Ujú. sean en parejas, que siempre esté aquí Juntos. juntos. eh, y dado a que por la facilidad en la hora en la que tú y yo nos podemos conectar y que usualmente a esa hora Daniel está trabajando, él nunca nos ha acompañado presencialmente, pero él está súper pendiente. Es como que tengo hoy reunión con la doctora del álbum de los bebés. Y me dice, ah, ya, ok, perfecto. Y es como que después, ¿qué te dijo? Yo, mira, está todo bien. Y él, o sea, Claro. ya, Está como involucrado le de digo, otra no, manera. sí, o sea, como le dije, no te voy a llenar de toda la información porque igual tampoco, pero basta con que tú sepas. Verde estamos bien, blancos es riesgo de embarazo y Ajá. está involucrado y sabe, y de repente sí ha cogido y lo ha visto y le digo, mira, ves que te voy a enseñar, si ves que aquí hay como que hay una ventana de bebés blancos y hay otra vez verdes y otra vez le empiezo a explicar todo eso y esto, Ujú. cómo se ve afectado de estas otras maneras. Sí. Y una de las cosas que me gusta muchísimo de eso es digamos como que este requerimiento del modelo de que la pareja sea involucrada y que no es una Ujú. responsabilidad desde el punto de vista de fertilidad, Ujú. no es una responsabilidad 100% de la mujer, Ujú. sino Totalmente. como lo es el tema de el uso de anticonceptivos hormonales como Ujú. método de método anticonceptivo. Y ojo, cuando Anticonceptivo. hablo de anticonceptivos Claro. hormonales estoy hablando de todos, pastillas, Ujú. los Implantes, DUIs, inyecciones, implantes, etcétera. dispositivos, sí. Sí, de hecho, eso es algo súper importante para el modelo Creighton. Ya cuando, como te digo, el modelo Creighton lo pueden usar mujeres solteras, lo pueden usar adolescentes, lo pueden usar mujeres casadas, viudas, o sea, lo puede usar cualquier mujer que esté en su edad, etapa reproductiva, lo puede utilizar, ¿ya? Pero en cuanto a la planificación familiar, el enfoque del modelo Creighton siempre va a ser un enfoque de pareja, ¿no? Que busque involucrar a la pareja. Porque como tú bien dices, los anticonceptivos hormonales, ¿verdad? La responsabilidad del anticonceptivo hormonal recae básicamente sobre la mujer, ¿no? Que la mujer se tome su pastilla, que la mujer se inyecte, que la mujer haga lo necesario, ¿verdad? Em, entonces, realmente, si nosotros analizamos esto, le ponemos un poquito como eh, de el enfoque lógico, ¿no? La fertilidad, el embarazo, no es solo de la mujer. El embarazo no es, no sé, la mujer no se embaraza por sí sola, ¿verdad? El embarazo y la fertilidad, por lo tanto, es una cosa de pareja. La planificación familiar tiene que ser algo de pareja, obviamente, ¿no? Idealmente, las relaciones sexuales, digamos, son en una pareja exclusiva, ¿verdad? Y que va a haber una responsabilidad de parte de los dos en el caso de que hubiera un embarazo, ¿no? Como sea dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, en una relación a distancia, en presencial, lo que sea. Obviamente hay dos partes, ¿verdad? Idealmente no hay más partes, ¿no? Hay dos partes. Y la responsabilidad, por lo tanto, debería recaer sobre los dos, porque así como todo lo importante, la responsabilidad, digamos que la responsabilidad financiera, la responsabilidad de los hijos, tal vez hay uno que domina más o que está como más presente en ciertas partes de la pareja, ¿verdad? O de lo que se deriva de una pareja o de vivir en pareja, pero al final hay una responsabilidad compartida. Y con la planificación familiar más todavía, tiene que haber una responsabilidad compartida porque las consecuencias, entre comillas, ¿verdad? Las consecuencias impactan a la vida de los dos por igual. Obviamente un poquito diferente porque la mujer es la que se embaraza y la que lleva el embarazo, pero impactan el hecho de tener un nuevo hijo va a impactar a ambos, ¿verdad? Entonces, la planificación familiar y que también implica, obviamente, la relación sexual, que es un tema tan importante, tan fundamental, tan crucial en la pareja, ¿verdad? También tiene que ser compartido. Es súper importante que no se vuelva un método como estos, no se vuelva la mujer es la guardiana de la puerta y el hombre solo pregunta, ¿se puede? No, allá. Y que la mujer sea como el bouncer en la puerta que diga, no, no se puede, no puedes entrar, no se puede. Esa dinámica no es la más saludable para el matrimonio. Tú sabes de tanto de Exacto. la dinámica de parejas y el sexo en las parejas, ¿no? Entonces, esa dinámica no es lo más saludable y más bien por eso queremos siempre involucrar al hombre, que el hombre también entienda, que el hombre también esté al tanto. Yo a mis parejas que están, bueno, que están casadas, viven juntas y llevan este método
primero que estén juntos en las sesiones, obviamente no siempre se puede todas, pero por lo menos algunas que el hombre se logre como empapar de la información, entender de qué estamos hablando, porque a veces el hombre está, es como tú lo sabes y que haya aprendido el modelo Creighton es un método sumamente aprendible, por inventarme una palabra, no sé, se lo puede aprender, nadie no va a poder aprenderlo, pero es un método que requiere de un aprendizaje, o sea, requiere de una enseñanza y necesitamos este seguimiento y esta como constancia para aprenderlo y para aplicarlo. Entonces el hombre muchas veces está perdido cuando no se involucra, ¿ya? Necesitamos un hombre que esté involucrado, que esté, y para el hombre también es súper, yo lo veo y me encanta ver cuando el hombre está involucrado, lo positivo que se vuelve todo esto. A veces tengo pacientes y lo recomiendo mucho, perdón, tengo usuarios y lo recomiendo mucho que el hombre tiene la cartilla en su lado, en su velador, y la mujer en la noche le reporta, digamos, al hombre, a ver, eso fue lo que vi hoy día, apuntemos, sobre todo al principio que están como los dos aprendiendo y hay errores y tenemos que revisar el libro y tenemos que ver, entonces en ese momento está bonito cuando están haciéndolo juntos y el hombre, yo veo la letra de él, que está apuntada, ¿no? Y él me dice, sí, es que ella aquí primero me dijo esto, pero luego analizamos y entonces mejor decimos que lo más fértil era eso, tal. Eso ahí enriquece muchísimo la pareja, enriquece muchísimo esa dinámica de, como te digo, de que no sea, los dos están al tanto. ¿Sí? Yo sé que es un día fértil, no te tengo que pedir permiso para hacer o no hacer algo hoy día y podemos tomar una decisión de qué queremos hacer basados en la fertilidad del día juntos. No me tienes que tú decir no y cerrarme la puerta, sino que juntos sabemos que hay un día fértil, no queremos un embarazo, bueno, hoy día vemos una película, nos abrazamos, conversamos y nos vamos a dormir. O hoy es un día fértil, pero bueno, de pronto si nos embarazamos no pasa nada y si no nos embarazamos tampoco, entonces bueno, vamos. Entonces esa participación del hombre realmente es súper valiosa. Y yo diría que, por un lado, la participación que conversamos, por otro lado está los casos que son menos usuales, pero también se dan a veces cuando es muy frecuente que el caso como el tuyo, que tal vez el hombre no está tan involucrado en las sesiones y no ha podido acudir, digamos, a las sesiones, pero está involucrado y apoya al uso del método, es decir, apoya a la mujer y se involucra de esa manera. Hay casos menos frecuentes en los que el hombre no apoya el uso del método. Entonces, cuando uno de los dos en la pareja no apoya, no está de acuerdo, no le gusta, no comparte que esa sea la forma que hagan planificación familiar, es muy difícil que haya una que lo puedan sostener en el tiempo, ¿no? Por más que la mujer quiera usarlo de esa manera, es más difícil que esa pareja logre utilizar este método de manera persistente, ¿no? Y de manera exitosa. Pero ahí estamos hablando como método de De plan- planificación familiar. sí, hablando como método de Claro, planificación familiar, claro. claro, claro. Porque, ¿sabes qué? Y esto es sumamente importante porque viene la otra parte, hablando de la planificación familiar. Yo veo muchísimos casos en consulta de hombres que llegan acá con problemas en el ámbito sexual Ujú. y cuando empiezo a indagar resulta que es una pareja que está en esta búsqueda de embarazo, de un embarazo o sea, vamos a decir, al natural, a pelo. Ujú. Sí. Y se comienza por esta falta de información Ujú. o si no por la información que teníamos de, Día 14. si tienes un ciclo de 28 días, el día 14. Y Ujú. ahí, dale. Eh, por toda esta presión, el hombre termina, he tenido casos de hombres que terminan teniendo problemas de falta de deseo, de disfunción eréctil Ujú. o eyaculación retardada por la presión que hay en ellos de es que tiene que ser en este momento, porque Ujú. entonces, como tú dices, la mujer se vuelve este bouncer, esta persona que abre y cierra puertas, y en Ujú. este caso te está diciendo, o sea, te está empujando, como que corre, 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 entra, 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 Ujú. tiene que ser ahora en Claro, este momento. O sea, te jala para adentro sin, sí, no te deja caminar. Totalmente. para mis pacientes, las personas que me conocen, es Voz Populi, que soy súper fan de Friends, y es casi los episodios de Mónica creo que hay un episodio Ujú. en donde Mónica y Chandler estaban casados, estaban Ujú. peleados, pero era la hora fértil y la más, no, Ujú. ya ahorita ya sí, sí, nos arreglamos, tienen Ujú. relaciones y después nos seguimos bravos. Ajá, Entonces, claro, claro. ese Vale. evento, esa situación sí termina teniendo un peso, no solo en el disfrute del momento sexual de la pareja, sino también dentro de la relación de pareja, de la Ujú. dinámica de pareja, y por eso es como que sumamente importante. Sí. Quiero terminar esto. Tú hablabas de que el modelo Creighton es un modelo que puede ser utilizado por mujeres solteras, casadas, adolescentes, en cualquier mujer
En etapa en reproductiva, ya. en etapa reproductiva. Ujú, Y sabes qué, creo que esto es una información sumamente importante que la mujer la sepa, porque también viene lo que ocurre después de la etapa, o sea, posmenopausia. ujú. Mi mamá se puede morir que esté comentando esto, pero en el caso de ella, ella es una mujer de 64, 65 años que ha presentado un sangrado esporádico. Entonces, cuando llega me lo cuenta, le digo, eso no está bien. O sea, Ujú, tú ya no deberías. Entonces, incluso el llegar a conocer esto, el ujú. nuevamente es como que, ay, ¿qué pudo haber sido? ¿Para qué me lo estás Chequeo preguntando a ginecológico en mí? ese instante, claro. Vamos al doctor. O sea, ¿para qué me lo Sí. estás preguntando a mí? Pero que fue solo una vez. El punto es, Ujú, no debería haber ujú, en el caso de ella. Pero si lo regresamos al caso de la mujer en una etapa reproductiva, es llegar a conocer todas estas cosas. El, que- el sangrado que puede ocurrir, el famoso, lo que comúnmente se llama el sangrado de implantación que puede ocurrir, ujú. el sangrado en la mitad de tu De periodo, ovulación, cuando en un ocurre. momento en donde no debería, que Ujú, sí debería, ujú, y nuevamente, no es tan simple como te lo dicen de, si es 28 días, divídelo la mitad, es el día 14, súmale ujú, más o menos 2, 3 días. No es ujú. así. No. Y es la importancia de realmente conocerlo. Eh, Tener relaciones en los días de regla como método anticonceptivo tampoco es algo que Ujú, es cierto. También puedes claro. estar en tu etapa de, de fertilidad y como tú dices, eh, como alguien que lo ha usado, como alguien como usuario del método del modelo Creighton, como una persona que ha recorrido un camino interesante en conocer mi ciclo menstrual, yo Ujú, creo que es importante que toda mujer realmente lo conozca, que ujú, aprenda que hay diferentes maneras, que el ciclo menstrual, en el caso del modelo Creighton, lo dividimos en dos, en el prepico, pospico, ujú, eh, cuando hablamos en cambio de las fases del ciclo, de la fase ovulatoria, lútea, etcétera. ujú, Es tan importante que conozcas de cómo funciona tu cuerpo, no solo por si en algún momento quieres buscar un embarazo, sino simplemente para saber si es que hay algo que está ujú, bien o que está mal, entender que eh, cólicos premenstruales o menstruales muy fuertes no están bien, son ujú, indicativos de que algo puede estar pasando, que entender que ujú, tener un periodo de menstruación de más de 7, 8 días, 9 días, que llega a escuchar mujeres que me dicen, no, pues, yo sangro 10 días, ujú. o lo normalizan, o a veces te dicen, no, Claro. yo sangro 4 días y de ahí tengo como 3 días más de como Mm, que un sangrado medio cafecito, pero ujú. esos días no los cuento. Y contigo he Sí. aprendido que esos días también se cuentan y que entonces tu Ajá. sangrado no es de 4 días, sino... Entonces esto me parece que es Sí. sumamente Es importante. súper embarazarme, ¿no? Lógicamente tiene que ver con el ciclo, pero a veces pensamos que solamente me debo preocupar por mi salud menstrual o solo necesito, para ponerlo en términos más exactos, solo necesito ovular si yo quiero embarazarme. Y si yo estoy con un problema que no estoy ovulando y tengo ciclos anovulatorios o tengo síndromes poliquísticos o tengo cualquier situación que no esté en la que no esté ovulando o no esté ovulando frecuentemente, entonces no importa porque para qué si no quiero embarazarme. De hecho, he tenido en algunos casos mujeres que me dicen, pero bueno, obviamente lo hemos conversado para entender por qué no es la actitud correcta, pero bueno, por un lado mejor, porque entonces no tengo preocupación de embarazarme. Y sí, tal vez no tienes que preocuparte de embarazarte porque tu cuerpo está ahorita en un estado en el que no va o va a difícilmente poder embarazarse, pero no solamente nos interesa que ovules por un embarazo, no solamente nos interesa ovular las mujeres para embarazarnos. Embarazarnos es una consecuencia de, obviamente, relaciones sexuales en la ventana fértil bueno, el ser humano está diseñado para eso, pero también la ovulación, nuestro ciclo menstrual, es parte de nuestro diseño como mujeres y es importante que funcione durante toda nuestra vida fértil. Es importante que funcione en toda esa etapa, esos años, esas décadas que estamos diseñadas para tener ciclos. Es importante que ovulemos, no solamente para embarazarnos, sino porque ovular hace que produzcamos las hormonas que necesitamos para todo un abanico de sistemas en los que influyen estas hormonas. La progesterona y el estradiol influyen en el desarrollo de nuestros huesos, en el desarrollo y mantenimiento de nuestros huesos, en el desarrollo eh,
en la salud de nuestro corazón, del sistema cardiovascular, en nuestra salud mental. Por eso es que a veces no lo correlacionamos, pero por eso hay tantos síntomas, digamos, de fluctuaciones de ánimo, de estado de ánimo, de que a veces sentimos que se nos sale de las manos, ¿no? Que ya hablaríamos ahí en ese caso de una patología, pero en general hay fluctuaciones en el estado de ánimo porque estas hormonas tienen un efecto sobre nuestra salud mental, sobre nuestro cerebro, prácticamente directamente, ¿no? Por sus metabolitos, pero bueno, tienen un efecto en nuestro cerebro, tienen un efecto en nuestros huesos, tienen un efecto en nuestro corazón, en nuestro sistema digestivo, en nuestra piel, o sea, tienen efectos en todos los tejidos de nuestro cuerpo que tengan receptores para estas hormonas. Entonces, realmente no es algo únicamente que se concentra aquí en mi pelvis, solamente mi ciclo menstrual. El ciclo menstrual repercute sobre toda nuestra salud porque es uno de nuestros sistemas. Como tú decías, hay que, las personas, el ser humano, hay que verlo como un todo, ¿no? No solamente como este es el sistema cardiovascular de esta persona y nada más, no. Al cardiólogo también le interesan otros aspectos de la salud de esa persona porque se correlacionan con ese sistema. Entonces, todo tiene una como correlación y el no ovular para una mujer es un signo de no estar saludable. Mencionar sobre lo que dijiste de los anticonceptivos hormonales, que también por si acaso yo hablo mucho sobre anticonceptivos hormonales, ¿ya? Tampoco me gusta que parezca que es una campaña en contra de los anticonceptivos hormonales, a pesar de que yo pienso y creo firmemente que no, eh, siempre es mejor alejarnos de esa vía, ¿no? Siempre es mejor buscar otras alternativas, que sí las hay, em, sea tanto para la planificación familiar como para síntomas, porque muchas veces, perdón, para cuadros, patologías, ¿no? Porque muchas veces pasa que las mujeres dicen, bueno, sí, yo entiendo que los anticonceptivos no son tal vez lo mejor, entonces no los uso para la planificación familiar, pero me los prescribieron porque tengo SOP, porque tengo dolor, porque tengo tal cosa. Entonces, quería nada más aclarar que yo pienso personalmente que debe haber, o sea, hay casos, sí, y los he visto en pocas ocasiones, pero los he visto, casos en los que la sintomatología es tan fuerte y tan deteriorante de la calidad de vida, por ejemplo, más específicamente en el caso del dolor, del cólico menstrual, cuando tenemos una endometriosis severa con dolores muy fuertes y que no hay un camino cercano hacia una cirugía que sería sería el tratamiento apropiado para esta paciente. Pero en manejo de síntomas, si esta mujer tiene una calidad de vida muy, muy, muy deteriorada por el dolor, yo entiendo que una mujer recurra a los anticonceptivos porque tal vez es lo que ha encontrado, es donde ha encontrado un alivio a su dolor de todos los días. Y me parece que hay casos que pueden llegar a esos extremos y entiendo que una mujer recurra a los anticonceptivos en esos casos. Sin embargo, para la mayoría, mejor dicho, para todas las patologías del ciclo menstrual, el anticonceptivo no es el tratamiento real de ninguna de ellas. O sea, el anticonceptivo no va a ser un tratamiento que cure o revierta o solucione realmente la patología. Sí, eso como para que quede claro. Como te digo, puede haber casos muy excepcionales en los que tal vez eh, recurrimos a anticonceptivos como ese método de curita, pero porque ya necesito una curita, o sea, o me desangro, ¿no? Necesito como algo que me ayude en este momento y entiendo que podemos llegar a eso, pero realmente si queremos solucionar el problema y abordar realmente esa patología, tenemos que buscar más allá y siempre ir a la causa, ¿no? Porque como tú dices, el anticonceptivo lo que va a hacer es apagar el ciclo y con suerte eliminar los síntomas, ¿no? Pero siempre para cualquier patología en la que te prescriban anticonceptivos hay una alternativa sin anticonceptivos. Creo que en eso lo tenemos claro. La idea de este episodio salió porque yo vi un post, te lo compartí, creo que fue así 5 o 6 de la mañana, donde por favor necesito comentar con esto de alguien y yo sé que tú vas a poder comentar conmigo de eso Ujú, aquí. Y tiene que ver por eso. Al final creo que la realidad es esa, lo que tú acabas de mencionar y creo que ese es al final del día el mensaje de este ujú, episodio. Es el anticonceptivo en la mayoría de los casos no va a tratar, no va a curar el, la patología, la enfermedad, va a tratar un síntoma, ujú. que es lo que Exacto. como puede ser el caso. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado. Hemos estado con María Alejandra Armijos, la pueden seguir a ella en Instagram en fertilitycare.es, comparte información súper valiosa con respecto a métodos naturales de fertilidad, eh, el bienestar del ciclo menstrual de la mujer en todas sus etapas y lo he hecho y creo que sí te he derivado un par cuando vienen, Ujú. yo solo trato con adultos, pero cuando vienen mis pacientes y es Maffer, mi hija, 12 años y ya empezó a menstruar y yo por favor llévela donde ella, que aprenda allá todo, Sí, porque como tú dices, importante.
es sumamente importante conocerlo y la realidad creo que, y esto es algo que creo que lo estamos realmente interiorizando o quizás voy a decirlo haciéndolo popular hoy en día, que Ujú. es la salud de la mujer, el bienestar de la mujer, el comprender el cuerpo de la mujer, ha sido algo que efectivamente se viene estudiando, como es el caso del modelo Creighton desde 1960, 1970, o sea, muchísimos Ujú. años. Sí, Sin embargo, nos hemos tardado en viralizar, voy a usar esa palabra, en popularizar sí. esta información, Ujú. porque siendo algo que se viene estudiando que desde el 1960, cuando yo estaba en secundaria, esto fue a finales de 1990, a mí me dijeron el 28 días, parte de la mitad es eso, y me acuerdo que la Ujú. pregunta de la mayoría, y si no tengo 28 días, pues entonces usted tiene que ir a buscar otro método. Claro. Entonces, el discurso al final del día fue ese, o sea, no puedes utilizar el método natural si es que no tienes si es que no eres un Ciclo de relojito 28 suizo de días. 28 Que días. nadie, que prácticamente nadie tiene, ¿no? O sea, muy pocas personas Y, tienen un ciclo de 28 días. exacto, y que la realidad es, sí se puede utilizar, sí, sí podemos recurrir a un método natural para cuidar de nuestra salud eh, integral, inclusive de nuestra salud, de nuestro ciclo menstrual, aunque no seamos el relojito suizo de 28 días, Ujú. Y de hecho, perdón que te simplemente interrumpa, con más razón, porque muchas mujeres dicen, no, es que soy irregular, entonces no me va a servir el método. Con más razón deberíamos buscar un método de este tipo, porque quiere decir que algo está pasando en tu salud. Si tú no tienes un ciclo, no de 28 días, eso sí, eso es ya exagerado, pero si tú tienes ciclos largos, irregulares, 40 días, 50 días, no ves regla en 6 meses, o bueno, yéndonos más al extremo, tenemos ciclos irregulares, con más razón necesitamos un método que nos ayude a, por un lado, identificar ventana fértil, sí, para planificación familiar, pero por otro lado, ver qué está pasando, ¿no? Yo no tengo ninguna paciente que me llegue con ciclos irregulares o con signos de alarma y que le diga, bueno, entonces vamos a enfocar solamente en tu planificación familiar. No, yo veo que tienes ciclos irregulares y tengo que ver qué está pasando. O sea, necesito pedirte examen, necesito ver cómo solucionamos ese ciclo, ¿no? Exacto. Sí. Te agradezco nuevamente por haberme acompañado, no te quito más tiempo y como les decía, la pueden seguir en fertilitycare.es. Muchísimas gracias, María Gracias, Mafer. Alejandra. Chao. Cuídate, Gracias a chao. ti.